también conocida como la viuda Lacomte, cuyo matrimonio con Barthélemy era su segundo matrimonio. Ambos eran importantes miembros de la comunidad creole blanca de New Orleans, por entonces parte del virreinato de la Nueva España. El primo de Delfín, Agustín McCarthy, fue alcalde de la ciudad entre 1815 y 1820, para que tengas una idea de la guita que tenía esta familia. El 11 de junio de 1800, Delfín se casó con Don Ramón, no el del Chavo, de López y Angulo. No era el del Chavo porque este sí podía pagar la renta. Don Ramón de López y Angulo. Un caballero. Angulo. Bienvenidos a Cuentos en la Virocueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales, de criminología extraterrestre, otros eventos o todo lo que consideremos digno de ser contados en la Virocueva. Mi nombre es Cristian Frío y está como hoy siempre conmigo la gran Mandy Potter. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para hacer comentarios innecesarios y ponerle humor a temas que normalmente no lo tienen, pero me interesa saber cómo están ustedes. Respóndanme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Cómo estás, Cristian Frigo? Del orto, Mandy. Bueno, fue rápido eso. Ajá. Pero pensé que estábamos mejor, te creció el quincho. Sí. Fue la tónica milagrosa del doctor Mengeche. Bueno, recientemente me encontré, empiezo con el tema del día, que claro. Vamos a hablar de un lugar particular de Estados Unidos. Recientemente me encontré perdido en las enigmáticas calles de New Orleans, una ciudad empapada de historia y cultura donde se entretejen las raíces del misticismo y lo paranormal. Además también hay muchos puteros de noche y muchas prostitutas, así que eso también. Con una única fusión de influencias africanas, francesas y españolas, esta ciudad ha sido testigo de fenómenos inexplicables y leyendas que perduran en el tiempo. Quiero saber, porque la gente quiere saber, ¿es verdad que Cristian Frigo lo insultó una prostituta afrodescendiente? Es verdad, pasó. Me dio miedo. Pero ay, pobre niño blanco latino, le dio miedo. Pero me gritó. Inspirado. ¿Cómo fue? No sé, me chocó y me empezó a gritar y después me empezó a preguntar el nombre y me salí corriendo. Pero quería que invites a la afrodescendiente en inglés, porque para mí hablan gracioso. Ah, no puedo imitar, no me sale. Ah, soy ok. Cristian Frigo, le dijo. buscame en Google. What's up? Ya, man, estaba la prostituta ahí. Bueno. Fuck you, man, tipo, y Cristian Frigo, no, soy Cristian Frigo, no me peguen. Bueno, perdón. Inspirado en mi viaje, vine con ganas de hablar sobre el trasfondo paranormal e historias sobre la región de Estados Unidos, de New Orleans. Empezamos por lo más básico, que capaz la mayoría ya sepa que viene, o no viene, sino que hay una gran influencia en New Orleans, que es el vudú. Mira. Un ejemplo característico de lo paranormal en la región es la presencia del vudú. Una práctica espiritual que combina elementos africanos y europeos. Ha dejado una marca indeleble en la ciudad. Desde sus coloridos rituales hasta sus misteriosas ceremonias, el vudú forma parte integral de la vida cotidiana en New Orleans, aportando un toque de magia y misterio. De hecho, por las calles vos veías muchas casas que son de hechicería, muchas... Ah, que me mandaste una foto. Sí, te mandé un par de fotos y después le voy a pasar a Mate a ver si las pone por acá. Casas de hechicería, muchas adivinadoras... boludeces, no sé qué hacen adentro de la casa de hechicería, pero bueno. ¿No entraste? Uh-huh. No entré, me dio como que no sé qué, entro y qué digo, o sea, vengo a buscar un hechizo. Sí. No, es que no estaba buscando hechizos justamente. Para que mi podcast se vuelva viral. Es buena esa. Para que no mi pensé. prima se vuelva millonaria. ¿Por qué por vos? Yo millonario. El vudú se origina en las complejas tradiciones espirituales africanas, específicamente en las prácticas del pueblo Fon y Ewe de África Occidental. ¿Fon como teléfono? F-O-N. Ah. Fon. No de phone con F-H-O-N. Claro, F-H no, P-H. F-H-N, no sin H.
Ok. Durante la era de la esclavitud, la ciudad se convirtió en un crisol cultural donde los esclavos africanos, llevados a través del comercio de esclavos, mantuvieron sus creencias ancestrales. La adaptación del vudú en New Orleans incorporó elementos del catolicismo, el espiritismo y las influencias locales, dando como resultado una forma única de esta práctica. Ya que querían que ocultar de sus dueños, porque eran esclavos, sus prácticas y fueron de alguna manera influenciadas por estos mismos que eran cristianos, la mayoría de los dueños. El vudú en New Orleans, tomó como una características diferentes de donde se originó. Ok. La conexión entre lo divino, los espíritus y las fuerzas naturales en el vudú es una manifestación de la resistencia cultural y espiritual de la población afrodescendiente en medio de la esclavitud y opresión. La danza, la música, los rituales de vudú se convirtieron en expresiones poderosas de identidad y resistencia, creando una herencia espiritual profundamente arraigada en la historia de New Orleans. Ujú. La cosmología vudú se centra yo voy a explicar más o menos en qué se trata de todo esto. Claro. Se centra en los espíritus vodú en realidad, y otros elementos de esencia divina que gobiernan la Tierra. Una jerarquía que va desde deidades mayores que gobiernan las fuerzas de la naturaleza y la sociedad humana hasta espíritus de los arroyos, árboles y rocas individuales. Así como decenas de vudús étnicos, defensores de determinado clan, tribu o nación. Hay como diferentes entidades que representan desde una piedra hasta un árbol. Ok. Los vodú son el centro de la vida religiosa. Similitudes percibidas con doctrinas católicas como la intersección de los santos y los ángeles permitieron que el vudú pareciera compatible con el catolicismo y ayudaron a producir religiones sincréticas como el vudú haitiano. ¿Qué quiere decir? Que como que al tener ciertas similitudes con el cristianismo, como que podían practicarlo sin que le rompieran tanto las bolas. Ok. Los adeptos también hacen hincapié en el culto de los antepasados y sostienen que los espíritus de los muertos conviven en el mundo de los vivos, teniendo cada familia de espíritus su propio sacerdocio femenino, a veces hereditario cuando va de madre a hija de sangre. Los patrones de culto siguen varios dialectos, espíritus, prácticas, cantos y rituales. La divina creadora llamada Mawu o Mahu es una deidad femenina. Es una mujer mayor y normalmente una madre que es dulce e indulgente. Ok. Alguien la debe haber chupado para saber que es dulce. No, es dulce en actitud. Ah, no sé. Te trata bien, es amable. También se la considera la diosa dueña de todos los demás dioses. Es medio esclavista esta frase. y aunque no haya ningún tipo de templo en su nombre, la gente sigue rezándole, sobre todo en tiempos de angustia. Según la tradición, tuvo 7 hijos. Ok. Sacpata es el Sacpata es el vudú de la tierra. ¿Tenía la Llevioso, pata grande? sí, el pata larga. Era el pata... El llevioso, el pata de lana, que es ¿no? el vudú del trueno. Acá está ahí como, hasta te diría, es... Es como el Thor del sí, vudú. es como el Thor del vudú. Asociado con la justicia divina. Agbe, vudú del mar, que es como Poseidón. Ok. Gu, vudú del hierro. Ese ya no tenían, creo que en el No sé, panteón no de, lo los, tengo, de los griegos. Y la guerra Age, vudú de la agricultura y los bosques. Era un guardabosques. Pará. Aje. Age de vudú de la agricultura y bosques, y Gu era de hierro y la guerra. Ah, es como Ares. Claro. Jo es JO, era vudú del aire, y Legba era el vudú de lo impredecible. Algo así como la Argentina, la economía Sí, argentina. Digamos. claro. O como vos. O como Loki. La creadora encarna un principio cosmogónico, no sé por qué esa palabra, dual, ¿Por qué se hace esto, señor? del que Mawu, la luna, y Lisa, el sol, son respectivamente los aspectos femenino y masculino. Ujú. O sea, la luna es femenino y el sol es masculino. Sí. A medio representados todas como las los hijos mitologías, en gemelos de general. la creadora. Sí. Lisa es el dios del sol que trae el día y el calor y también la fuerza y energía. ¿Hijos gemelos? Como Rómulo y Remo. Sí, no dice si son gemelos, pero supongo que sí. Vamos a suponer que sí. Mawu, la diosa de la luna, proporciona el frescor de la noche, la paz, la fertilidad, porque la noche se coge, todo el mundo lo sabe esto, Ajá. y la lluvia. No sé por qué de noche llueve nada más, pero bueno. Para resumirlo, un proverbio dice, cuando Lisa castiga, Mawu perdona. Ok. A menudo se representa a Legba como un pene, ¿Qué? o como un hombre con un pene grandote. Ah.
tiene sentido. Del documento que lo saqué decía falo, pero tenía que cambiar la pene. Y sí. Conocido como el hijo menor de Mabu, es el jefe de todas las divinidades en su representación diaspórica. Se cree que Legba es un hombre muy viejo que camina con muletas. O sea, es un hombre muy viejo, camina con muletas y tiene un pene grande. Ok. A ser viejo se le considera sabio, pero cuando se le ve como niño es uno rebelde. O sea, que a veces también se lo ve como niño. Depende de dónde venga, ¿no? Porque cuando dije diaspórica, para que no sabe, la representación diaspórica es dependiendo de la cultura de donde viene, porque como dije, el vudú fue cambiando según la región. Ok. Solo a través del contacto con Legba es posible contactar a los otros dioses. Es como Telefónica, que de Argentina. Claro. Pues es el guardián de la puerta de los espíritus. Dan, que es el hijo andrógino de Mabu, es representado como una serpiente arcoíris. Es la serpiente LGBTQ que más, que yo ya no me acuerdo. LGTBQ+. ¿No hay más? No. Pensé que había más siglas ya. Puede ser. Y Yo llegué hasta ahí. hasta ahí llegamos nuestra memoria. Y debía permanecer ¿Por qué más? por las dudas. No, no es por las dudas. ¿Quién es un signo de más? LG ¿LGBTQ más? es lesbia, gay, GT es trans, Ujú. LGTB es bisexual. Yo supongo que más es todo el TB, resto. Que claro, no más está- es por eso. pansexual, es más... Claro, unen todo, porque si no es así infinita la frase. Claro. Ahora, igual ya se empezó a quejar de que el más como que no da identidad a los Es demás. como que te hace de Hufflepuff. Sí. Es posible contactar con... Aparte, LGTB son 4. Sí, Como las casas de Harry Potter. Es perfecto. más. Puedes hacer que te toca. Solo a través del contacto de Legba es posible contactar con otros dioses. Puede ser guardián de las puertas de los espíritus. Dan es el hijo andrógeno de Mabu, representado como una serpiente arcoíris, y debe permanecer con ella y actuar como intermediario con sus otras creaciones. Como mediador entre los espíritus y los vivos, Dan mantiene el equilibrio, el orden y la paz y la comunicación. Es como presidente. Arre. Arre. Arre que no anda bien con su Argentina trabajo. no tiene. No. Otros Loa o entidades espirituales, se llaman Loa, Ajá. populares son Asaka, que no confundí con Azuka de Evangelion, que gobierna la agricultura, ¡Asaka! Perdón. es Zuli, que tiene el dominio sobre el amor, y Ogun, que se encarga de la guerra, la defensa y hace la guardia. Ok. Toda la creación se considera divina y por lo tanto contiene el poder de lo divino. Así es como se entienden las medicinas, tales como los remedios a base de hierbas, y se explica el uso omnipresente de objetos mundanos en los rituales religiosos. Ok. Los talismanes vudú, llamados fetiches, estamos hablando también de los muñequitos y todas esas cosas, Ajá. son objetos como estatuas o partes secas de animales o humanos que se venden por sus propiedades curativas o rejuvenecimiento espiritual. Ok. En concreto son objetos habitados por espíritus. Las entidades que habitan el fetiche son capaces de realizar diferentes tareas según su etapa de desarrollo. Ok. Los objetos de fetiche se combinan a menudo con construcción de altares que se utilizan para invocar determinados vudúes y sus poderes asociados. Ahora adentrémonos en dos historias fascinantes de lo paranormal en New Orleans. Primero vamos a hablar de la leyenda de Madame Lalaurie. 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 Sí. La Lauri. Lalaurie, ahí está. La Lauri. Le voy a decir Lalaurie. Y su mansión, un lugar infame por los horrores ocultos del pasado. Bueno, si quieren saber más sobre tipo de magia negra y vudú, tenemos un capítulo entero sobre magia negra, que vamos a poner el link en algún lado por acá, donde tocamos el vudú más por encima, ahora lo tocamos un poquito más a fondo. La tocamos más. Pero también a tocamos fondo. otro tipo de práctica de magia negra y de... ese Tocamos tipo. mucho acá. Nos gusta tocar. Con consentimiento siempre. Siempre. Bueno, Y vamos... no entre nosotros, porque no somos santiagueños. No. El tejido espiritual de New Orleans, el vudú, se erige como una expresión única de rica fusión cultural en la ciudad. Las calles resuman con la energía de rituales místicos y la conexión con lo divino, llevando consigo los ecos de las tradiciones africanas que los esclavos perseveraron con tenacidad. Pero en esta ciudad donde el misticismo se entrelaza con la realidad, un oscuro capítulo espera ser desenterrado. Sumergiéndonos más profundamente en el vudú, descubrimos cómo esta práctica espiritual ha sido una fuerza impulsora en la vida cotidiana en New Orleans. Desde los coloridos rituales de Congo Square hasta la veneración de espíritus a través de las aguas del Mississippi, la trama espiritual se enreda aún más cuando nos adentramos en la intrigante historia de Madame Lalaurie y su mansión, donde el misticismo toma un giro siniestro. Marie Dolphin Lalaurie, nacida
McCarthy o McCarthy en Nueva Orleans el 19 de marzo de 1787. Era de Piscis, como Justin. No, 1872, perdón. Era de Piscis como Justin y Mandy Potter. El 7 de diciembre. ¿Eh? El 7 de diciembre. Fecha de nacimiento. ¿No dijiste 17 de marzo? Ah, no. Vivió de 1787 a 1849, perdón. Sí. ¿Pero cuándo nació? 19 de marzo. Y murió está bien, 7 sí, de era diciembre. de Piscis entonces. Sí, era de Piscis. Como Justin y Mandy Potter. Igual, sí. Sí. Vivió bastante igual. Sí. Fue una de las clases social alta y asesina. Y fue una persona de clase social alta y asesina en serie, nacida en el estado de Luisiana, Mira. Estados Unidos, que se volvió famosa por haber torturado y asesinado a un gran número de esclavos negros. Tranca. Serena. Pateé la cámara. Serena ella. Delfín nació aproximadamente, como dijimos, en 1787. Delfín, porque era el del final. Se llamaba María Delfín de la Laure. Y te cantaba. Israel. Qué bonito Israel. Qué bonito es Israel. Siendo una de 5 hermanos, su padre Bartholomew Louis McCarthy Cada vez que le pasaba algo decía, ¡no puede ser! ¡No! Mati, pasaba pon el nada. video. Créeme que era Pon una... el video del delfín diciendo eso, por favor, Mati. Una tremenda hija de su madre. Su padre, Bartholomew Louis McCarthy, cuyo padre, Bartholomew McCarthy, todos se llamaban igual, Sí. llevó a su familia a New Orleans desde Irlanda a más o menos en el año 1730. Su madre fue Marie Sheen, también tiene su mismo nombre, también conocida como la viuda Lacomte, cuyo matrimonio con Bartholomew era su segundo matrimonio. Ambos eran importantes miembros de la comunidad creole blanca de New Orleans, por entonces parte del virreinato de la Nueva España. El primo de Delfín, Agustín McCarthy, fue alcalde de la ciudad entre 1815 y 1820, para que tengas una idea de la guita que tenía esta familia. El 11 de junio de 1800, Delfín se casó con Don Ramón, no el del Chavo, de López y Angulo. No era el del Chavo porque llama- este sí escucha el podía nombre. pagar la renta. Don Ramón de López y Angulo. Un Papangulo. caballero de la Real y Distinguida Orden Española del Carlos III. Vamos, En la, Carlos en la III. Catedral de San Luis de New Orleans, y para 1804 Don Ramón había ascendido a la posición de cónsul general de España en Luisiana. También en 1804 Delfín y Don Ramón viajaron a España. Los relatos del viaje difieren. Grace King escribió en 1921 que el viaje fue un castigo militar para Don Ramón y que Delfín conoció a la reina, quien se mostró impresionada con la belleza de Delfín. Se ve que estaba buena Delfín. El reporte de 1936 No puedo concentrarme con que se llame Don Ramón. se llama Don Ramón. Que me imagino a Don Ramón. Aparte era el nombre, era Don, no es que le decían Don- Don, era Don Ramón, Era Don el Ramón. original. Tipo, su primer nombre era Don y su segundo nombre era Ramón. Sí. Don Ramón. El reporte de 1936 de Stanley Arthur, que era uno de los jefes de él, era diferente. Indicó que el 26 de marzo de 1804 Don Ramón fue convocado en una forma extraordinaria con la Corte de España para tomar una nueva posición en la Corte. Pero nunca llegó a España porque murió en La Habana cuando estaba en camino a Madrid. Durante el viaje, Delfín dio a luz a una hija llamada Mary Borgia. O sea, obviamente le puso el nombre de ella porque se ve que era lo único que sabían hacer, poner el nombre de ella. Pero escuchá cómo se quedó el nombre de la hija ahora, ¿no? Escuchá cómo quedó el nombre de la hija Tengo porque miedo. la mina se había suicidado a los 5 años. Mary Borgia Delfín López y Ángulo de la Candelaria. ¿Qué? Llamaba así la hija. Me imagino cuando le enseñaron a escribir su propio nombre, tipo la piba. Borgia Delfín López y Ángulo de la Candelaria. De sobrenombre le decían Borquita. Y sí, ay, qué horror igual. El sobrenombre. Ay, te mina pido, Borquita. Vení, Borquita. ¡Borquita! Delfín y su hija... ¡Leche! Delfín y su hija regresaron a New Orleans. El marido no, porque murió. En junio de 1808, la viuda Delfín se casó de nuevo con un tal Jean Blanc. Eligió este nombre por el nombre corto, supongo. Suponemos que sí. Otro anciano que era un anciano, pero un importante banquero, comerciante, abogado y legislador. Cuando se Lo que casaron, importaba era la billulla acá. Blanque compró una casa en Royal Street 409 en New Orleans para la familia, la cual más adelante sería conocida como Villa Blanc. Delfín tuvo 4 hijos más con Blanc, llamados Luis Paulín, Luis Maury, de vuelta le puso su nombre, Mary Laure, y... No, esto es un trabalengua, boludo. Tenías a Luis Paulín, a Luis Mary Laure,
a Maury Louise Shane y a Ajá. Jane Pierre Pauline Blanquet. Esto joda. No, es así. Yo no sé cómo se acordaban estos nombres. Blanc murió en 1816. Estos maridos seguían muriendo. Qué sospechoso igual. Delfín se casó por tercera vez el Bueno. 25 de junio de Terceras 1825. nupcias. Esta vez con el médico Leonard Louis... de vuelta. Leonard Louis Nicolas Lalaurie, quien era mucho más joven que ella. Por lo cual se especula que ella lo odiaba y solo estaba con él por interés. Sí, A él le gustaban los más viejos, antes ahora volvió uno más joven. En 1831 compró una propiedad en Royal Street en 1140, la cual administró por su cuenta con muy poca participación de su esposo. Igual tendría que estar extremadamente buena esta señora, Ujú. porque tenía 800.000 críos. 5 ya. No era negocio para nadie. No, pero era de una buena familia, bien acomodada. Sí. Y para 1832 había construido una mansión de 3 pisos, ahí incluida dependencia para esclavos. Madame Lalaurie vivió con su esposo y sus 2 hijas y mantuvo una posición importante en los círculos sociales de New Orleans. Se ve que a los otros 2 los echaron, no sé. Lalaurie nació en New Orleans y se casó 3 veces a lo largo de sus años, como ya dijimos. Mantuvo una importante posición en los círculos sociales de la ciudad natal hasta el 10 de abril de 1984, cuando rescatadores que habían respondido a un incendio en su mansión en Royal Street descubrieron varios esclavos amarrados dentro de la casa, que mostraban evidencia de haber sido torturados por mucho tiempo. Después de esto, la casa de Lalaurie fue saqueada por una multitud de ciudadanos enfurecidos y se cree que ella escapó hacia París, en donde se especula pasó el resto de sus días. Ok. O sea que no pagó nada, se fue a la mierda. No, zafó. En 2016, la mansión Royal Street de Lalaurie vivió y se mantiene en pie. Y es un emblemático edificio en New Orleans que puedes ir a visitar. ¿Fuiste? De hecho, no fui. Pero es propiedad, y esto es importantísimo, es propiedad de Nicolas Cage. Nicolas Cage compró esta mansión. Lo banco igual. Cuando ya no sé qué hacer con tu plata. Historias sobre el maltrato de los esclavos por parte de Lalaurie circularon por Luisiana durante el siglo XIX y fueron distribuidas como parte de colecciones de historias escritas por Henry Castellanos y George Washington Cable. Las historias de Cable, no confundir con la novela de 1881 Madame Delphine, la cual no tiene relación alguna con Lalaurie, se basan en artículos contemporáneos en periódicos locales como el New Order y el relato de Martineau de 1838. Retrospect on Western Travel, pero fusionado en una síntesis, diálogo y suposición completamente de creación propia. Después de 1945, las historias de los esclavos Lalaurie se volvieron considerablemente más explícitas. Jean de Lavigne describió una publicación de Ghost History of New Orleans, el español Historia de Fantasmas en la Antigua New Orleans, que supuestamente Lalaurie tenía un sadístico apetito que no parecía saciarse, sino hasta que infligía en uno o más de sus esclavos una terrible forma de tortura. E indicó que las personas que respondieron al incendio 1834 habían encontrado esclavos completamente desnudos, encadenados a la pared, con los ojos arrancados, No. sus uñas arrancadas de raíz. Otros tenían sus articulaciones completamente raspadas e infectadas, agujeros grandes en sus nalgas en donde había arrancado pedazos de carne, sus orejas colgando de sus cabezas, sus labios amarrados, intestinos al aire, amarrados alrededor de la cintura desnuda. Había agujeros en sus cráneos en donde un palo había sido utilizado para batir sus cerebros. No. De Lavigne no citó ninguna fuente directa de estas acusaciones y fueron confirmadas por las fuentes principales. La historia fue popularizada, exagerada en Journey into the Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans de 1988, de Kalia Catherine Smith, la dueña de un tour de fantasmas de la ciudad. El libro de Smith añadió varios detalles más explícitos a los descubrimientos que supuestamente habían hecho rescatadores de incendio en 1834, incluyendo una víctima que claramente le habían amputado los brazos y su piel había sido arrancada en un patrón circular, haciéndola ver como un gusano. No. Y otra que le habían roto los brazos y vuelto a acomodar en ángulos extraños que la hacían ver como un cangrejo humano. Muchos de los detalles en el libro de Smith no tenían fuentes y otros fueron confirmados por las fuentes primarias citadas. Hoy en día, muchas de las nuevas versiones de este mito de Lalaurie utilizan versiones de Smith y de Lavigne como fuentes para escribir torturas explícitas y para elevar el número de esclavos que murieron bajo el cuidado de Lalaurie hasta cerca de los 100. Y también hay una temporada que está ligeramente basada en este caso en American Horror History, no me acuerdo qué temporada era. Suponía. El incendio de 1834. ¿Cómo sucedió este incendio que fue el que de alguna manera rescató a estos esclavos que estaban ahí? Ok. Los Lalaurie, como era de costumbre, eran personas de clase social elevada para ese entonces, varios esclavos negros que vivían en la dependencia especial de su mansión Royal Street.
Las historias sobre el trato de Delfín LaLaurie hacia sus esclavos entre 1831 y 1884 varían. Harriet Martineau escribió en 1838 que según las historias de residentes de New Orleans le contaron durante las visitas en 1836, olvídense los años, porque hay muchos años y se van a confundir, que los esclavos de LaLaurie parecían estar muy demacrados y desdichados. Sin embargo, en público LaLaurie se mostraba por lo general muy amable con la gente de raza negra. Es la típica, yo también tengo un amigo negro. Yo no tengo nada en contra de los gays. Si yo no tengo un amigo gay. Yo tengo un amigo gay, yo tengo un amigo judío, es la típica. Y se preocupaba de la salud de sus esclavos. En contra de los negros. Hasta tengo un amigo negro. Los registros de la época muestran que LaLaurie emancipó a 2 de sus propios esclavos, Jean Laus en 1819 y Le Devins en 1832. Sin embargo, Martineau reportó que los rumores públicos sobre el maltrato de LaLaurie hacia sus esclavos fueron suficientes para que un abogado local fuera enviado a Royal Street para recordar a LaLaurie las leyes relativas al mantenimiento de esclavos. Porque aunque no lo creas, había leyes. Sí, lo creo. Había leyes que no te permitían hacer cualquier cosa con los esclavos. No, para esa época ya no. En su visita, el abogado no encontró ninguna evidencia de maltrato de sus esclavos por parte de LaLaurie, porque tenía todo como escondido en un sector aparte Tenía una tapadera. una tapadera para torturar gente. Martineau también contó otras historias con la crueldad de LaLaurie que eran conocidas entre los residentes de New Orleans, más o menos en el año 1836. Indicó que un poco después de la visita del abogado, uno de los vecinos de LaLaurie vio a uno de los esclavos de LaLaurie, una niña de 12 años, llamada Leah, morir tras caer del tejado de la mansión de Royal Street mientras trataba de evitar ser castigada a latigazos por Delfín. Lee había estado cepillando el cabello de Delfín cuando le provocó un tirón por accidente. Te tiró el pelo sin querer cuando le estaba cepillando. Sí. Y ahí le valió la vida. Lo que causó que LaLaurie cogiese el látigo y la persiguiera. El cuerpo fue enterrado más adelante en el jardín de la mansión. Según Martineau, este incidente llevó a una investigación de los LaLaurie, el cual encontró culpables de crueldad ilegal y los obligó a dejar ir a 9 esclavos. Los 9 esclavos fueron comprados de vuelta por los LaLaurie a través de intermediarios de uno de sus familiares. O sea, somos libres. Oh, no, somos esclavos de vuelta de esta loca. Y traídos de vuelta a la residencia de Royal Street. Y seguramente los castigaron por haberse ido o algo así. De igual manera, Martineau reportó historias que LaLaurie mantenía, por ejemplo, a su cocinera amarrada al horno de la cocina. Ok. Y golpeaba a sus hijas cuando trataban de alimentar a los esclavos. O sea, las hijas de ella trataban de alimentar a los esclavos. Y la cagaba atropada. Y ella cagaba atropada a sus hijas por alimentar a los esclavos. El 10 de abril de 1934 se inició un incendio en la residencia de los LaLaurie, en Royal Street, el cual había comenzado en la cocina. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron a una mujer de 70 años, la cocinera, amarrada al horno por un tobillo. Más adelante declararía que ella misma había iniciado el incendio como un intento de suicidio por miedo a su castigo, ser llevada a la ergástula en el último piso, que es donde torturaba a la gente. Ya que dijo que nadie había sido llevado hasta allá, había regresado. Ok, se sabía que se iba a morir de todas maneras, pero al menos se quería morir como ella quisiera. Uh-huh. Según informó New Orleans Bee el 11 de abril del 34, la gente que se encontraba en la zona respondió al incendio tratando de ingresar a las dependencias de los esclavos para asegurarse que todos podían ser evacuados. Luego de que los LaLaurie se negaran a entregar las llaves del lugar, porque se estaba incendiando y no entregaban las llaves del lugar, las personas que encontraron 7 esclavos más o menos mutilados horriblemente, suspendidos por el cuello, con sus extremidades aparentemente estiradas y rajadas de una extremidad a la otra, quienes dijeron haber estado encarcelados ahí por unos cuantos meses. Pobre gente. Una de las personas que entró al lugar fue el juez Jean-Francois Canonge, quien después declaró haber encontrado en la mansión LaLaurie, entre otros, una negra utilizando un collar de hierro, una vieja mujer negra que había recibido una herida muy profunda en la cabeza, que estaba demasiado débil para poder caminar. Canot dijo que cuando interrogó al esposo de Madame LaLaurie sobre los esclavos, le contestó de forma insolente: algunas personas debían quedarse en casa en lugar de ir a las casas de otras personas para dictar leyes y meterse en la vida de los demás. Ok. Una versión de esta historia circuló en 1836 recopilando por Martineau. Añadió que los esclavos estaban esqueléticos, mostraban señales de haber sido azotados, eran amarrados por posturas restrictivas y utilizaban collares de hierro con púas que mantenían sus cabezas en posiciones estáticas. Cuando el descubrimiento de la tortura de esclavos se hizo bien conocido, una turba de ciudadanos locales atacaron la residencia y demolieron y destruyeron todo lo que pudieron. Muy bien. Bien. Tipo Frankenstein, pero bien. Un sheriff y sus oficiales fueron enviados a dispersar a la multitud, pero para cuando la gente se fue, la propiedad Royal Street había sufrido daños importantes y no quedaba mucho más que las paredes. Qué cagada. No, qué bien. Los esclavos torturados... No, qué cagada porque, bueno, después Nicolas Cage la compró y la habrá arreglado, ¿no? Pero... Sí, la arregló Nicolas Cage.
Yo siempre pienso en los edificios. Conociéndolo, posiblemente compró un taque con tiburones o algo así. Siempre pienso en los edificios y en los vestigios arqueológicos que pueden quedar de eso. Ujú. No, pero en ese momento pero si a ellos estuvo lo- bueno que pero- hayan destruido todo y Pero que si tengan ellos que irse. los colgaban, me chupa un huevo. No, ese es el problema, que destruyeron la casa y todo, pero ellos no colgaron. Claro. Los esclavos torturados fueron llevados a una cárcel local, en donde pusieron... los esclavos sí fueron a la cárcel, los que lo torturaron no. No, ¿Ok? Así funcionaba la justicia. claro que sí. En donde los pusieron a vista del público encima. En New Orleans Bee reportó para el 12 de abril unas 4.000 personas habían ido a ver a los esclavos torturados para convencerse de su sufrimiento. La gente es morbosa. Obvio. En Pittsburgh Sun, citando New Orleans Advertiser en un artículo escrito varias semanas después de la evacuación de la dependencia de los esclavos, indicó que 2 de los esclavos encontrados en la mansión Lauri habían muerto desde su rescate y añadió: entendemos que luego de cavar en el jardín se encontraron cuerpos y destapando el pozo de la mansión se encontraron más, entre ellos un niño. Estas declaraciones fueron repetidas por Martineau en su libro de 1838, Retrospect of Western Travel, en donde indicó que el número de cuerpos desenterrados fueron 2, incluyendo al niño. La vida de la Lauri después del incendio no está bien documentada. Martineau escribió en 1838 que la Lauri se escapó de New Orleans durante los disturbios, cuando entraron todos a la casa, que tuvieron lugar después del incendio, tomando un carruaje hasta el puerto y viajando ahí en goleta hasta Molby, Alabama, y desde ahí hasta París. Cuando Martineau visitó la mansión de Royal Street personalmente en 1886, estaba desocupada y muy dañada, con ventanas rotas y paredes vacías. Las circunstancias de la muerte de Delphine LaLaurie tampoco son claras. George Washington Cable reportó en 1888 sobre una popular, aunque poco sustancial, historia. Circulaba en esa época que LaLaurie había muerto en Francia en un accidente mientras cazaba jabalíes. Ok. Sea La cual casaron sea- a ella. Sea cual sea la verdad, a finales de 1930, Eugene Burks, quien fue el sextón del cementerio San Luis hasta 1924, descubrió una vieja y rajada placa de cobre en el pasillo 4 del cementerio. La inscripción en la placa leía: Madame LaLaurie, ni Maury Delphine McCarty, de sede a París, el 17 de diciembre de 1842. En español, Madame LaLaurie, nacida Maureen Delphine McCarty, murió en París el 7 de diciembre de 1842 de la edad de 67 años. Sin embargo, según los archivos franceses, murió en 1849, así que no se sabe. Lo que se sabe es que hay una tumba con su nombre en el cementerio este de San Luis, que ahora vamos a tocar un poquito más. Madame Delphine LaLaurie, una figura encumbrada en la alta sociedad de New Orleans, ocultaba tras las paredes de su mansión de French Quarter un oscuro secreto que resonará a través de los siglos. Un secreto oscuro. Después del incendio, los horrores ocultos en el ático salieron a la luz, revelando el macabro panorama de torturas infligidas a sus esclavos. La mansión, que antes era un símbolo de elegancia, se convirtió en un epicentro de tragedia insondable. La historia de LaLaurie y su mansión se convierte así en una cruce de caminos entre el misticismo arraigado en las tradiciones vudú y la oscura realidad de las atrocidades humanas. La actividad paranormal reportada en la mansión, desde lamentos hasta avistamientos espectrales, es un eco perturbador de un pasado que se niega a ser olvidado. Cada piedra de la mansión parece resonar con las energías del sufrimiento pasado, mientras que los rituales del vudú que impregnan la ciudad se encuentran con la oscuridad encerrada en los muros de la morada de LaLaurie. Y ahora vamos a tocar otra cosa de New Orleans, y es algo que ya mencioné, que es el cementerio de San Luis. A ver. Desde las sombras de la mansión de Madame LaLaurie, nuestra búsqueda de lo paranormal nos lleva a un lugar donde el tiempo parece congelarse entre lápidas y estatuas funerarias. Siéntense como estamos haciendo un tour por Embrujado, como hay un montón de tours ahí en New Orleans que dan para New Orleans Embrujado, y te llevan a la mansión, te llevan al cementerio. Ustedes No lo están haciéndolo hiciste. virtualmente. No tuve tiempo porque tuve 3 días y no tuve tiempo, tuve que trabajar también. Y parece... Esta búsqueda nos lleva a un lugar donde parece que el tiempo se congela entre lápidas y estatuas funerarias. El cementerio de San Luis, el Camposanto, enclavado en el corazón de New Orleans, se erige como un testamento tangible de la historia, donde los hilos del misticismo se entrelazan de manera única. Madame LaLaurie, una figura enigmática cuya mansión se alza como un recordatorio oscuro, tiene una conexión espectral con el cementerio de San Luis. Se rumorea que en algunos de sus esclavos, víctimas de sus horrores, encuentran el final descanso entre las sepulturas del Camposanto ahí, con ella misma. Ok. O sea, sus víctimas básicamente fueron enterrados con ella, en el cementerio ese. Imagínate el quilombo que hay, ¿no? Espectral por ahí. Las leyendas que cuentan que esos espíritus marcados por el sufrimiento vagan entre las tumbas buscando la paz que les fue arrebatada de manera tan brutal. La transición de la mansión de LaLaurie al cementerio de San Luis se convierte en un viaje a través de las capas más profundas de la historia de New Orleans. Aquí, entre las lápidas, se hacen los testimonios silenciosos. El misticismo de la ciudad se manifiesta de manera intensa.
Cementerio de San Luis es atravesando la puerta del pasado. Acá adentrándonos en el cementerio de San Luis nos encontramos con una sinfonía de historias enterradas bajo cada piedra. La famosa Marie Laveau, la reina del vudú, que ya hablamos antes, es una presencia que se parece trascender el velo entre los mundos. Su tumba adornada con ofrendas y peticiones es un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan la influencia de esta figura mística. Las estatuas funerarias talladas con maestría cuentan cuentos silenciosos de vidas pasadas. Algunos visitantes afirman haber sentido la presencia de espíritus errantes, mientras que otros relatan encuentros con sombras que se deslizan entre las sepulturas. El cementerio de San Luis es más que un lugar de descanso. Es un portal donde la línea entre lo tangible y lo etéreo se desdibuja y las historias del pasado se entrelazan con el presente. La tumba de Marie Laveau, las estatuas que susurran secretos olvidados y los espíritus que deambulan entre las tumbas convergen para crear un lienzo de misticismo en el cementerio icónico. Cada visita es un recordatorio de que en New Orleans la frontera entre la vida y la muerte es permeable y el cementerio de San Luis se erige como una puerta al pasado, donde las almas inquietantes danzan entre las sombras de la eternidad. A continuación haremos un breve recorrido, por nuestro propio leve recorrido, y nuestro tour virtual del cementerio de San Luis. Adentrémonos más en las profundidades del cementerio de San Luis, donde cada mausoleo y cada tumba cuenta una historia intrigante y, según algunos, alberga presencias paranormales. Por ejemplo, a su derecha podemos ver la tumba de Marie Laveau. La tumba de Marie Laveau, quien es la reina del vudú, se destaca como un epicentro espiritual y mucha gente de todo el mundo viene a hacer rituales alrededor de esa tumba. Ok. Y que vayamos a hacer un ritual, dice. Tranquilamente podríamos. Y dice que muchos visitantes han relatado sentir una presencia inexplicable. Algunos informan que una sensación de calidez y protección, como si la reina del vudú estuviera ahí para guiarlos. Un visitante, tras dejar una ofrenda de flores frescas, afirmó haber escuchado un susurro suave como si Marie Laveau le hubiese aceptado su gesto. Un visitante, yo ya lo escribí 2 veces, bien. Aunque la noche estaba, mientras se encontraba en silencio otro visitante, mientras se encontraba en silencio ante la tumba, sintió una cálida ráfaga de aire a su alrededor. Aunque la noche estaba tranquila, afirmó haber escuchado un susurro tenue, como si alguien le hubiera agradecido por un gesto que ella estaba rezando ahí. Esa sensación de conexión con la reina del vudú dejó una impresión duradera en su memoria. Si prestamos mucha atención, podemos ver por todo el cementerio espíritus errantes y sombras misteriosas. Entre las intrincadas y tumbas y mausoleos que cuentan historias de espíritus errantes y sombras fugaces. Testigos han informado avistamientos de figuras fantasmales moviéndose entre las lápidas como susurros del pasado. La atmósfera del cementerio se carga con energía inexplicable, como así las historias de aquellos que descansan aquí se manifiestan en el aire. En las horas crepusculares, cuando las sombras se alargan entre las tumbas, testigos han descrito que la aparición de sombras danzantes y luces intermitentes. Un grupo de visitantes afirmó haber visto un destello de luz entre las estatuas moviéndose en patrones que desafían cualquier explicación lógica. Estos eventos a menudo están acompañados de un aire cargado y vibrante. Han desconcertado incluso hasta los más escépticos. Y no puedes irte del cementerio si no viviste un encuentro sobrenatural. Algunos visitantes aseguran haber tenido un encuentro sobrenatural que desafían toda explicación lógica, desde susurros intangibles, como ya dijimos, hasta sensaciones de ser tocados con manos invisibles. Mi sueño. ¿Ser tocado por manos invisibles? Sí. No es el sueño de que todos. te rompan del culete. Estos relatos refuerzan la noción de que las almas se reposan aquí y no pueden descansar en paz. Una pareja exploraba el cementerio una noche despejada, relató un encuentro intrigante. A medida que caminaban por los pasillos, avistaron la figura de una mujer vestida de blanco que parecía flotar entre las tumbas. Intentaron acercarse, pero la figura se desvaneció en la oscuridad. El encuentro dejó a la pareja con certeza de que habían sido testigos de algo más allá de la explicación racional. Y si tenés suerte, puedes llegar a ser espectador o partícipe de unos rituales nocturnos. La atmósfera del cementerio cambia significativamente a la noche, cambia mucho a cambiar la noche, ¿no? Porque va la gente a hacer rituales vudú ahí. Claro, virtuales, rituales. No, claro, rituales, sí. Que son clandestinos, han añadido un toque adicional de misticismo al lugar. Testigos afirman haber presenciado luces parpadeantes y escuchado cánticos en las horas más oscuras, surgiendo del cementerio de San Luis. Bueno, no sé, eso es un poco racista. Eran indios. No eran indios. Para mí los rituales eran medio así. No, es... Cobra vida de manera que desafían... No sabemos nada de cómo sean estos rituales realmente. Ideas, pero bueno. Un residente local que frecuentaba el cementerio compartió su experiencia de noche, una caminata nocturna. Se ve que le gustaba salir a caminar a la noche por el cementerio, sí, ¿no? Claro. Describió cómo al doblar una esquina Qué romántico, encontró una un caminata grupo... por el cementerio, no es lo que toda mujer sueña para Sí. su vida.
un grupo que realizaba un ritual de vudú. Escuchó cánticos suaves, vio velas que parpadeaban en sincronía con las palabras. A medida que se acercaba, las voces parecían disolverse en el aire, dejándole una sensación de asombro y certeza de haber sido testigo de algo trascendental. Escucharon cánticos suaves. Te estás portando mal, serás castigada. Te cerraré en el cuarto hasta la Sí, empezaba a apagar. madrugada. Y bueno, desde el silencio eterno del cementerio de San Luis, donde las historias susurran entre las lápidas, nos aventuraremos hasta otro rincón fascinante del misticismo de New Orleans, el jazz vudú. Y siga el jazz. Este es un espacio donde las vibraciones espirituales se entrelazan con ritmos apasionados del jazz, creando una experiencia única que resuena en las calles adoquinadas del French Quarter. French Quarter es una zona de New Orleans, que es donde yo me quedé, Ajá. y hay mucha música en vivo. Ah, Muchos clubes de jazz también. ok. El jazz vudú es una manifestación en la única rica tradición musical de New Orleans, donde las cadencias del jazz se entrelazan con las raíces espirituales del vudú. Este género musical se ha convertido en un testimonio sonoro de la difusión Te cultural, tiran mal de ojo, pero te bailan tap a la vez. ¿sí?, que define la ciudad y una expresión artística que va más allá de lo meramente auditivo. Pasa que, para ocultar que eran cánticos religiosos, hacían música a los esclavos. Claro. La espiritualidad en el ritmo. En los oscuros clubes de jazz de French Quarter, el jazz vudú cobra vida a través de los ritmos hipnóticos y melódicos que parecen trascender lo mundano. Los músicos imbuidos en la rica historia espiritual de New Orleans canalizan la energía de sus antepasados y las influencias del vudú en cada nota. Para algunos la música no es solo un entretenimiento, sino una experiencia espiritual que conecta con lo más profundo de sus raíces culturales. Oh, angel, oh, angel. En el jazz vudú, muchos músicos afirman sentir la presencia de influencias espirituales mientras tocan. Algunos creen que las melodías actúan como un canal, permitiendo que los espíritus ancestrales se manifiesten a través de la música. Esta conexión con el más allá se convierte en una forma de rendir homenaje a la rica historia espiritual de la ciudad y mantener viva la tradición cultural. Los clubes de jazz de French Quarter se transforman en templos musicales donde el jazz vudú se celebra de manera íntima. La iluminación es tenue, la atmósfera es cargada y las improvisaciones creativas de los músicos crean un ambiente que invita a la reflexión y la conectividad espiritual. Los asistentes a menudo se sumergen en la experiencia sintiendo magia que emana de la convergencia entre lo musical y lo místico. Mira, ¿No es lindo eso? qué profundo todo. El jazz vudú también destaca la diversidad cultural de New Orleans, la música en lenguaje universal que trasciende barreras. Y el jazz vudú, con sus raíces en la historia afroamericana y la mezcla de culturas, se convierte en un testimonio de la capacidad de la música para unir personas a través de las fronteras y diferencias. Así, el jazz vudú no es simplemente un género musical, es un medio a través del cual New Orleans rinde homenaje a su rica herencia espiritual y cultural. Ese vaivén de las notas del jazz se encuentra en una conexión íntima con lo místico. Una danza entre lo terrenal y lo espiritual, que continúa definiendo la identidad sonora única de esta ciudad extraordinaria. Con el jazz vudú vamos a cerrar nuestro viaje del misticismo por New Orleans. Desde la Madame Lalaurie y su mansión hasta los eventos paranormales del cementerio de San Luis, hemos explorado un tapiz rico y complejo de historias que definen la esencia única de esta ciudad. New Orleans, con su capacidad para mezclar lo tangible y lo esotérico, se erige como un faro del misticismo en el corazón de América. Esperamos que hayas disfrutado el viaje a través de las sombras y los secretos que hacen esta ciudad un lugar verdaderamente extraordinario. Y aún así, tuve que dejar muchísimo fuera de este capítulo, por lo cual estoy seguro que no será la última vez que visitemos las coloridas calles de New Orleans. Ay, qué lindo. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Así se levanta nuestro operador, está quedando Sí, dormido. el operador se está que No durmió, no puede pobre. más, Se levantó pobre muy hombre. tempranito para trabajar. Bueno, a mí me encantó, me gustó. Espero la segunda parte, la verdad. Me parece muy interesante. Hay un montón de historias en New Orleans. Yo compré un montón de libros allá para empezar a hacer este tipo de historias. Es muy lindo el lugar, tengo que decir. Hay mucha alegría, mucha fiesta. Muy colorido. Es donde se hace esa festividad de Mardi Gras, que es donde vos le das... escuchando música ahora. Sí. Donde le das a... Las chicas te dan a vos un collar y vos le das un beso. O vos le das un collar y te muestran las tetas. Eso creo que es en febrero igual, es como un carnaval. Mira. Y están esos balcones que tenés abajo, abajo tenés un bar capaz pasando música y arriba Sí. tenés un balcón donde está la gente. Ajá. Y ha pasado que vos caminando y te tiran esos collares que venden por todos lados. Ah, ok. Bueno, me parece interesante. Está re lindo para ir de visita. Quiero conocer me sentí un más. poco inseguro la primera vez que llegué a 2 de la mañana. Claro. Quise caminar y dije, no, esa hora un martes no es para caminar por ciertas calles. La calle más importante de New Orleans, donde está toda la fiesta, así que es Bourbon Street. Para que vaya de vacaciones, sepa dónde tiene que ir. Sí, el dólar Pero se los permite. se pone de jueves a sábado, más que nada. Genial.
Y nada, me interesó mucho, hay mucho en la ciudad, tiene muchas casas de brujas, mucho misticismo, muchos tours embrujados que me hubiese gustado poder ir, pero no pude ir. Bueno, no nos faltará oportunidad. Si pienso ir de vuelta, sí. Cuando vaya de vuelta voy a hacer todo eso. Quiero ir a ver el cementerio, a la casa de la Laurie, a Nicolas Cage. Totalmente. No vive ahí, obviamente, No vive ahí, pero bueno. pero bueno, capaz te lo encontrás. No, pero bueno. Se la compró porque le dijeron que estaba embrujada y le A encanta. Nicolas Cage, Me gusta Nicolas disfrazado Cage de porque es muy vampiro. parecido a mí. Le gusta todo lo que es terror. Él compra casas embrujadas y vuelve a castillos y cosas así. Amamos. Pero bueno. Bueno, Cristian Frigo, ¿por dónde lo podemos encontrar? Me pueden encontrar como Virgo Frigo por Instagram o como 3 Tristes Tetris con 3 el número no escrito por Spotify para escuchar mi disco 3 Tristes Tetris. También lo encuentran por TikTok, que a veces cuando puede Es hace verdad, contenido. sí, estoy haciendo contenido de coleccionismo en TikTok. Búsquenme por ahí, me estaba olvidando porque hace desde el viaje que no hago contenido, pero Bueno, prometo pero- volver. pero- Prometo volver pero vayan y seré a ver. millones. Pero vayan a ver lo que ya subió, que está muy copadito. Hay bastante contenido para que se diviertan hasta que vuelva a engrasar la máquina. Claro, a mí me encuentra engrasar la máquina No sé qué quise decir. como te van a reparar la máquina de coser. Sí, si quieren saber esa referencia, vayan Vamos a ver dejar el capítulo el por acá. extraño caso de Fred Osterrich. Mi nombre es Mandy Potter Ock y me encuentran en todas las redes sociales con ese nombre. Y creo que eso es todo, ¿o no? Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este cuento de Cuentos en la Bibliocueva. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Nos vemos la semana que viene. Chau, Chau, chau. chau. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Bibliocueva. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó, recomiéndenlo para que otra persona también se coma el garrón como ustedes.